Centro de Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas, ANFADE 2014. Su línea de investigación la desarrolla en el área del derecho social. Entre sus publicaciones cuenta con un libro a título personal y 4 en coautoría, más de 50 artículos en revistas locales, nacionales y extranjeras, entre las que se encuentran de divulgación, arbitradas e indexadas. Doctora, bienvenida a Diálogos y bienvenida a la Facultad de Ciencias Humanas. Y para dar inicio a esta charla, a este diálogo, yo le haría un par de preguntas afín a lo que es diálogos. Primero, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es el derecho? ¿Y cómo converge el derecho y la ciencia? Bueno, a veces tenemos... Primero, muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias por la presentación, por los que aquí están. La ciencia es un conjunto de conocimientos debidamente ordenados y sistematizados. Pretendemos que sean producto del desarrollo, por supuesto, de la mente humana, que puedan probarse y que tengan un propósito determinado, y en principio lo ideal sería que fueran susceptibles de ser aplicados y aprovechados. ¿Qué es el derecho? El derecho es un conjunto de conocimientos, principios, normas e instituciones que tienen como propósito regular la conducta externa del ser humano que vive en sociedad y, en la medida de lo posible, lograr que estas comunidades de seres humanos vivan de manera armoniosa, de manera pacífica y, por supuesto, que se desarrollen para lograr su mejoría. ¿Cuál es la relación entre la ciencia y el derecho? Bueno, nosotros consideramos que el derecho sí es una ciencia social, una ciencia en la que difícilmente podríamos decir que hay experimentación, como la puede haber en las ciencias naturales en particular, o incluso en las ciencias exactas. En ocasiones incluso se dice que el derecho es un arte, que bueno, los artistas tal vez no estén muy de acuerdo con esta definición, pero incluso se habla de las ciencias jurídicas. Entonces, como tal, creo que sí es una ciencia. Doctora, ¿cómo se interesa por la ciencia? ¿Dónde nace este interés por la ciencia y por el derecho? Cuando las personas que hemos tenido la oportunidad o el privilegio, inclusive si queremos llamarlo así, de terminar la preparatoria, bueno, la mayoría pues tenemos 18, 19 años, y a veces no siempre es tan fácil determinar una vocación, pero creo que la mía sí estaba, por lo menos, no puedo decir de ninguna manera inducida, pero sí apoyada por mi familia. Y bueno, finalmente decidí que mi área sería el derecho, y creo que cuando alguien decide alguna actividad para desempeñar formalmente, y no solamente una formación universitaria, se debe pensar que va a ser una forma de vida, y creo que esta fue una decisión acertada, mi incursión en el derecho como forma de vida. Y por la investigación, bueno, se interesa por el derecho, estudia derecho, ya aquí vemos el currículum. ¿Y cuándo le interesa la investigación? ¿A mí me interesa la investigación? Si me permite dar un antecedente. El derecho como tal, la profesión jurídica, se puede ejercer en diversas manifestaciones. Una de estas es lo que llamamos la creación del derecho, que el derecho, el único espacio donde se puede crear es en el poder legislativo. Los únicos que crean derecho son los integrantes de los poderes legislativos. En México tenemos poder legislativo federal, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, o los congresos locales en las entidades federativas, y son los únicos que crean derechos. Todos los demás lo que hacemos es aplicarlo, acatarlo, incumplirlo, criticarlo, pero no lo podemos crear. Esa es una forma de ejercicio de esta profesión. Y se puede ejercer también en estas otras formas que les decía. Por ejemplo, la aplicación en particular se hace en el Poder Judicial, es decir, lo que hacen los jueces en todos sus niveles.
Tenemos jueces en el Poder Judicial Federal, en los poderes judiciales estatales, incluso en el ámbito municipal puede haber jueces con distintas responsabilidades, con distintos ámbitos de aplicación. El derecho se puede aplicar también en el servicio público, es decir, en toda la administración pública, en sus 3 niveles de gobierno, federal, local o municipal. Se puede aplicar en el servicio privado, es decir, en las empresas, de cualquier tamaño que sea la empresa, es decir, con muchos o pocos trabajadores, con mucha o poca inversión, pero finalmente todos van a necesitar una asesoría jurídica. También en lo que solemos llamar en el sector social, que pueden ser los sindicatos, las cooperativas, las organizaciones de la sociedad civil, y en la academia. Y en la academia, que debo decir que en alguna ocasión una persona me dijo, ¿usted cuántos años tiene de estar aquí en la universidad? No, pues X número de años. Ah, pero usted no ejerce su profesión. En verdad creo que eso me llamó mucho la atención, porque creo que el derecho y cualquier otra profesión se puede ejercer en la academia. Y la academia, bueno, tiene diversas manifestaciones que puede ser, en principio, las 3 funciones básicas que tienen las universidades, pero no solamente en las universidades, sino en otros niveles, que es la docencia, la investigación y la extensión. Y bueno, la investigación jurídica tiene sus particularidades, como les decía, no es posible la experimentación y tampoco la creación. Eso a veces nos pone un poco en desventaja, tal vez, sobre todo con algunos evaluadores de algunos organismos que conocemos que suelen llamarse CONACYT o SNI o cuerpos académicos o PROME, por una cuestión así, porque dicen, es que ¿dónde está su creación? No, pues mire, yo solamente puedo, a través de algún artículo, de un libro, etcétera, criticar una ley, analizar los criterios de los órganos de amparo, emitir una opinión, pero no puedo crear. Por lo que decía hace un momento, el derecho solamente se crea por el poder legislativo, que nos puede parecer bien, o que nos puede parecer mal, o nos puede parecer equivocado, pero ellos son los que crean las normas jurídicas. Pero sí se crea en la docencia. ¿Y cómo fue mi incursión en la investigación? Prácticamente desde que entré a la universidad, y bueno, uno debe sentirse orgulloso también del tiempo en el que ha permanecido en una institución, porque a veces dicen a las damas no se les pregunta su edad. Bueno, no les voy a decir mi edad, pero sí les puedo decir que tengo 36 años en la UABC, que son muchos años, ¿no? Y casi desde que empecé tuve la oportunidad de publicar. Primero obviamente en revistas de divulgación, y bueno, poco a poco ese proceso se fue haciendo más profundo, más interesante, también más exigente por la propia institución, por el propio medio. La competencia obviamente es más grande, más exigente, pero sí un poco, como les decía, las ciencias sociales estamos un tanto en desventaja en esos criterios de evaluación, ¿no? Pero ahí estamos, con mucho entusiasmo. A nivel local, ¿cómo ve usted desde su perspectiva, cómo ha impactado la investigación jurídica en el ambiente social? ¿Se han creado políticas públicas a partir de esto? No creo, definitivamente no creo, y más que nada por lo que le decía hace un momento. El derecho solamente se crea en el legislativo, y el legislativo, para crear una norma jurídica, tendría 2 formas de hacerlo, que generalmente se hace de manera paralela, que es la técnica legislativa, que es, digamos, la parte científica, si queremos usar esa expresión, para redactar un ordenamiento jurídico, y otro que por lo general es el que tiene más peso, que se llama política legislativa. Entonces, bueno, se puede decir que hay muchas decisiones para la expedición de leyes nuevas o de reformas que se toman a partir de la visión de la política legislativa, independientemente de lo que los técnicos legislativos hayan opinado, incluso a veces de su factibilidad de aplicación. Y una problemática en particular con la generación del derecho en las entidades federativas es que, a pesar de que
Nuestro país es una república democrática y federal. Tenemos un gran forma de centralismo. Y en relación a esto de políticas legislativas y de técnicas legislativas, si me permiten un ejemplo, relacionado con mi área, que es la de derecho, que es la que más conozco. Hace rato decía usted, mi área de desempeño profesional es el derecho social, que está integrado por el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la educación, el derecho agrario, el derecho penitenciario, en esa área, ¿no? Ejemplo, para diferenciar entre política legislativa y técnica legislativa, y lo que usted decía de cómo ha impactado la investigación, y repito, yo creo que es nula. Un ejemplo, el artículo 123 constitucional en su apartado A, cuando se expidió en 1917, y conste que no es clase de derecho, pero es el ejemplo, decía que la edad mínima para prestar el servicio, un servicio personal subordinado, es decir, ser un trabajador, decía 12 años. Algunos años después, bastantes años después, se cambió a 14 años. Ese es un punto. Otro. El artículo 3 constitucional regula la obligatoriedad de la educación. Desde que se expide y hasta años recientes, un par de años para atrás, la educación obligatoria era lo que llamamos la educación básica, que se conforma por la primaria y la secundaria. En fechas recientes, durante el gobierno de Calderón, se modificó y ahora la educación obligatoria es hasta la media superior, es decir, hasta el bachillerato. La Ley del Trabajo regula esa figura del trabajo de los menores y establece los 14 años, que los menores de 14 años solamente pueden trabajar si han terminado la educación obligatoria. En fechas recientes se reformó el 123 y se elevó la edad mínima inferior para prestar el servicio a 15 años. La ley todavía no se ha reformado, está en proceso de reforma, se aprobó en la Cámara de Diputados, la iniciativa está en el Senado, pero no hay problema. Donde la Ley del Trabajo dice 14, leemos 15 por el principio de supremacía constitucional. Pero el problema es el siguiente: ¿cuántos menores de 15 años conocemos que ya terminaron la preparatoria? Yo creo que ninguno, aunque sean muy brillantes, porque el ingreso a la primaria tiene una edad normativamente establecida. Entonces, hace algunos años se podía, ahora ya no se puede. Entonces, está muy bonita esa determinación. Es más, hace como 2 meses o mes, en fin, nuestro país aprobó un convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, donde la edad mínima para trabajar es de 15 años. Entonces, está muy bien para la foto, está muy bien para informarle a la comunidad internacional, pero ¿qué pasa hacia adentro? No pasa nada. Además, si ustedes van a la inspección del trabajo, porque la inspección del trabajo debe dar la autorización a los menores para que trabajen, entonces dicen que como es incongruente que un menor de 15 años haya terminado la preparatoria, les están dando el permiso solo con la secundaria, como era antes de la reforma. Entonces, ¿qué están haciendo, no? Entonces, esa es una de esas muchas incongruencias. Y si un investigador hace un análisis de esta naturaleza y lo publica y va, en este caso particular, a las autoridades federales, pues sí, qué bueno, lo felicito que se lo hayan publicado en una revista indexada, pero hasta ahí, sí, no tiene trascendencia. Es un poco incómodo manifestar eso de la disciplina que uno ha trabajado muchos años, pero bueno, finalmente así son las cosas. ¿Qué aspecto de la ciencia es lo que más le llamó la atención? Si se refiere a la ciencia del derecho, yo tendría que decir todo, y cuando uno contesta todo, pues no está contestando en realidad nada. Como les decía, durante muchos años yo he estado en la academia, pero también estuve en el área de litigio. Yo también algún tiempo fui litigante en el área del derecho del trabajo. Tuve la oportunidad de haber sido invitada por uno de mis profesores en la UNAM, y de hecho eso marcó así mi ruta de desempeño profesional, porque practicábamos en materia laboral
representando a los patrones, lo cual también es bien interesante, porque a veces se dice que las normas laborales en el país son en beneficio de los trabajadores. Cuidado, un patrón que cumple la norma nunca va a tener un problema de esa naturaleza con sus trabajadores. Lo que pasa es que no quieren cumplir. Y es bastante sencillo hacer. Estuve en esa área. Aquí en el Estado algún tiempo estuve en la Judicatura, estuve en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entonces, bueno, he tenido la oportunidad de estar en distintas áreas de mi disciplina. Como en todas las ciencias o disciplinas, como derivamos a veces en las ciencias sociales, hay un procedimiento metodológico en la investigación. En las ciencias jurídicas, ¿cuál es el procedimiento que llevan a cabo para la investigación? Por ejemplo, en la historia hay un proceso de búsqueda del documento, análisis, interpretación, y luego la escritura y la publicación finalmente. En las ciencias jurídicas, ¿cuál es el procedimiento de investigación? ¿Cómo inicia el proceso? Hay una metodología de la investigación jurídica. Y bueno, obviamente, como en todos los procesos de investigación, habrá que empezar por el diseño del protocolo o el proyecto de investigación, la recopilación del material, su análisis y finalmente su presentación. Y bueno, como todo protocolo, debe llevar la elección y la delimitación del tema, la justificación, los objetivos, las hipótesis, obviamente un esquema preliminar es un índice preliminar, determinar cuál es la forma como se va a llegar el investigador la información necesaria y finalmente su exposición. En fechas relativamente recientes para la investigación jurídica se ha incorporado la investigación de campo. Si nosotros volteamos a ver los textos clásicos de la enseñanza del derecho en nuestro país, que se escribieron principalmente por profesores de la UNAM, algunos hace 60 o 70 años, y que son los textos clásicos en los que todavía se estudia. Obviamente algunos han sido actualizados, ya sea por las mismas casas editoriales o por algunos otros expertos en las áreas, obviamente respetando los derechos de autor, porque eso es algo muy importante. Prácticamente ninguno tenía investigación de campo, ninguno. Esta es una incorporación que se hace a la investigación jurídica que resulta muy interesante, pero que todavía no estamos muy seguros para qué. ¿Cuál es la importancia de incorporar la investigación de campo en la investigación jurídica? Y esto está asociado necesariamente a las formas del ejercicio del derecho, como les decía hace un momento, en particular en la creación del derecho y en la aplicación del derecho. Y bueno, un ejemplo que podríamos considerar útil es el problema que tienen los jornaleros en San Quintín. Han salido a la calle, han gritado, se han manifestado. Por supuesto tenemos la versión de los jornaleros, la versión de los productores, la versión de las autoridades, entonces son tres versiones tal vez de los mismos hechos, pero no importa qué tanto digan, no importa qué tanto griten, no importa qué tanto se molesten, finalmente ahí están las normas y esas son las que hay que acatar. Se hizo una muy interesante reforma en materia educativa al principio de esta administración y bueno, los profesores del sector público de los niveles básicos han estado manifestándose en los más diversos foros y en las más diversas formas, pero la norma como tal no se ha modificado por lo que han dicho. De ahí entonces que por lo menos algunos que tenemos ya más tiempo en la investigación jurídica y que la tenemos que aplicar porque también nutre la información, pero finalmente, ¿qué vamos a hacer con esa información? Esa sería la duda, ¿no? Okay, bueno, regreso otra vez a mi área de desempeño, el área del derecho del trabajo. En cierto sector los trabajadores se han manifestado de una forma, los patrones de esta otra forma,
el que investiga puede hacer una propuesta y decir refórmese tal norma jurídica en este sentido porque esa es la opinión de los destinatarios de la norma y ya, no hay más. Tal vez si un buen biólogo hace una investigación bien interesante y describe una vacuna para tal cosa, bueno, haya alguien que le interese comercializarla y aplicarla, pero en materia jurídica no funciona así. Esta parte metodológica, bueno, digamos que el trabajo de campo, ¿se imparte actualmente en las materias dentro del plan curricular? Sí, en la licenciatura hay una materia de metodología de la investigación jurídica, en la especialidad, en la maestría y en el doctorado. Obviamente que el nivel de trabajo y el nivel de investigación pues varía según el nivel de los estudiantes, el nivel de los alumnos, pero sí se aplica. Principalmente en la parte de la investigación de campo, en la maestría y en el doctorado. Doctora, ¿alguna experiencia que nos pueda contar significativa de trayectoria laboral dentro de la investigación que sea significativa de que nos pudiera platicar prácticamente? Yo no sé si sea significativo, pero la cuestión es que es satisfactorio. Cuando uno se siente y trabaja y piensa, la UABC nos permite, de acuerdo al estatuto escolar, ciertos programas donde los alumnos pueden tener créditos por otras actividades además de sus materias. Entonces he tenido en el programa de ayudantía docente, lo he registrado y he tenido jóvenes que me ayudan, entonces son muy entusiastas. Entonces cuando uno finalmente tiene un documento y lo envía a alguna revista para que lo analicen y finalmente le contestan, sí, se lo vamos a publicar, entonces es muy satisfactorio en ese aspecto. ¿Qué recomendaciones haría usted a estudiantes de cualquier disciplina para interesarse en la ciencia? ¿En la ciencia del derecho? La ciencia, sí. Obviamente, cada uno de nosotros en nuestra disciplina siempre pensamos que es la más importante y no podría ser de otra manera. Pero sí, en particular, el derecho está presente en la vida de las personas desde antes de nacer hasta después de fallecer. Entonces creo, y todas las disciplinas tienen alguna norma que los regula, algunas más, otras menos, pero todas la tienen. Y no solamente los textos, obviamente desde la Constitución, ahora a partir de la reforma del 2011 a nuestra Constitución, donde se incorpora la figura que en materia jurídica se llama el principio de convencionalidad, el principio de pro persona y eso, pero que se relaciona con los derechos humanos, y donde el nivel jerárquico de los ordenamientos jurídicos cambia a partir de criterios de la Corte. Entonces los tratados internacionales, leyes federales, leyes locales, normas oficiales mexicanas, etc. Entonces creo que siempre es importante que todos, no solo los estudiantes, sino todas las personas, estemos informadas de las normas jurídicas que nos regulan. Algo tan simple como el reglamento de tránsito. ¿Por qué me puedo estacionar aquí? ¿Por qué no me puedo estacionar? ¿Cómo me inconformo con una infracción que me aplicó el agente de tránsito? ¿A dónde puedo ir? ¿Puede o no puede retener mis documentos? En fin, y bueno, sí sería bien interesante que en todos los programas educativos se incorporara alguna unidad de aprendizaje relacionada con el derecho en general, ¿no? Es decir, obviamente no es posible impartirles a otras carreras toda la carrera de derecho en un semestre, ¿no? Pero al menos sí una visión general de cómo se forma, qué importancia tiene, cómo se pueden defender, a qué autoridades pueden acudir, sería en ese sentido. Un poquito una pregunta anterior que decía sobre el impacto social que puede tener el derecho, que la respuesta era nula. ¿Hay algo que se pueda hacer para que pueda tener un impacto? Uno podría hacer el conocimiento de los derechos, por ejemplo. La investigación, en mi opinión, no tiene impacto en el proceso de creación de la norma, es decir, en el poder legislativo, federal o local. Además,
por lo general los poderes legislativos tienen algún instituto de investigación donde se hacen trabajos de esta naturaleza para los legisladores, pero lo que sí se puede hacer es difundir entre los gobernados. Eso sí se puede hacer. Por ejemplo, en el área en la que yo estoy, bueno, dar pláticas a las personas en relación con sus derechos como trabajadores o como patrones, o sus derechos ante las instituciones aseguradoras, como, no me refiero a las aseguradoras privadas, que también se puede dar en ese sentido, sino al Seguro Social, o al Infonavit, o al ISSSTE, o sobre derechos de autor. En relación al público, sí, es posible que en ese punto sí no hayamos estado lo suficientemente activos, y sí difundirlo entre el público en general, ¿no? Una plática de platicar con un sindicato, o con una organización no gubernamental, o con un grupo de... Repito, es porque es mi área, ¿no? Pero también se les puede platicar cómo se celebra un contrato de arrendamiento, o el nombre, por ejemplo. Hay personas que se cambian el nombre y van por la vida con el nombre cambiado, y tienen documentos con el nombre cambiado, y después se mueren, y entonces resulta que yo me casé con alguien que tenía otro nombre, entonces resulta que no estaba casado. Entonces, ya sé, parece así como totalmente imposible, pero sucede. O simplemente una persona que se llama María y que en sus documentos le ponen la abreviatura MA. ¿Cómo dice su acta de nacimiento? María, se llama María, y siempre debe decir María. Si se dice en su acta de nacimiento Ma, usted no se llama María, se llama Ma. Y a veces alguien que se llame J. José, no se llama Juan José, ni Jacinto, ni Juventino, se llama J, porque tampoco se llama J. Es en serio, es decir, cosas como esa. O cómo cambiar, cómo rectificar un acta de nacimiento, cómo tramitar un divorcio, qué tipos de divorcio existen, que son cosas que están mucho más cerca de todas las personas. Tal vez a alguien no le interese cómo registro una patente o cómo tramito un ISBN, pero sí que hago con mi acta de nacimiento que tiene error, simplemente cómo tramito mi acta de nacimiento para que me la manden desde otras entidades federativas. Puede ser un trámite muy sencillo, o una sucesión, qué hacer en relación a una propiedad. Yo vivo en una casa que era de mis abuelos y mis hermanos no me están robando mi herencia, o dicen que yo se la estoy robando a ellos, o esas cosas que pueden ser más o menos comunes a muchas personas. Entonces, creo que sí es una buena idea. Tendremos que darnos un poco de tiempo para acercarnos más a los que pudieran necesitar esa información. Una última pregunta para pasar a los comentarios. En las ciencias sociales, como principalmente en la historia, que es el área donde yo más me muevo, hay una discusión en los gremios que los divide, que se discute todavía en la actualidad sobre la cientificidad de la historia. ¿Existe en los gremios o en la academia actualmente esta discusión de si es una ciencia o no, aquí a nivel en México o aquí en Baja California? Probablemente entre algunos académicos, pero yo creo que no. Finalmente, quienes estamos en el área del derecho, como les decía, consideramos que es lo más importante que hay y trabajamos sobre ello. Y se trabaja de esa manera, se critica, se propone, se analiza, se dice, bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta jurisprudencia se ha equivocado o no se ha equivocado. Incluso, en particular, sobre este tema de las resoluciones de la Corte, hay tesis de maestría y tesis de licenciatura analizando y criticando y proponiendo sobre las resoluciones de la Corte, que es el tribunal de más alta jerarquía en el país, ¿no? Pero no creo que los abogados discutan mucho, porque sabemos bien que el derecho es lo mejor que hay en este planeta. Y lo más importante. Bueno, si no tiene algo más que agregar, doctor. Agradecerles nuevamente la invitación. Pasamos a una sesión de preguntas, de comentarios con el doctor.
Sí, maestro Manuel o maestro de las... Ya, ahora sí. Hola maestra, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Hernán. Era algo que comentamos en la otra ocasión que me gustaría, sobre todo porque hay jóvenes aquí, y más jóvenes y más jóvenes. Usted hacía referencia al tema de cuidar la información que hay en el Facebook y que eso pudiera tener implicaciones legales. Acabo yo de subir la fotografía del evento al Facebook y a veces uno lo hace de manera muy inconsciente, subir fotografías, mensajes y un conjunto de aspectos de la vida cotidiana, pero tal vez desde el derecho tiene otra perspectiva, tiene consecuencias legales o puede tener consecuencias legales. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Sobre todo porque veo estudiantes jóvenes que básicamente mucha de su vida cotidiana pues es publicada en el Facebook. Gracias. Gracias, maestro. Sí pudiera tener algunas consecuencias legales. Incluso una persona podría decir, usted no puede disponer de mi imagen porque forma parte de mi privacidad. Pudiera o no demandar. No sé hasta qué punto los órganos jurisdiccionales en este momento estén dando curso a ese tipo de acciones, y cuando se acude ante un órgano jurisdiccional se dice intento una acción, pero lo que sí se ha comentado ya es que han sido utilizados como elementos probatorios para ciertas conductas. Particularmente aquí en Mexicali se suscitó un problema extremadamente grave donde dos jóvenes terminaron en el homicidio de un tercero y todo fue orquestado a través del Facebook. Es una leyenda urbana, pero suele decirse que cuando una persona va a pedir empleo y entrega su currículum, los empleadores revisan el currículum y después buscan el Facebook donde aparece esta persona y se informa que es totalmente diferente lo que dice el currículum de lo que dice el Facebook, qué terminología utiliza, qué fotografías publica. Entonces sí hay que ser muy cuidadoso con esta situación. Y si alguien en algún momento pudiera reclamar el uso de esa información o de esas imágenes desde la perspectiva de los derechos de autor, y más a partir de lo que les decía de la aplicación irrestricta de los derechos humanos, donde empieza o termina mi derecho humano para que alguien use mi imagen o diga algo en relación a mi información. Recordarán que ahora en todos lados aparece el aviso de privacidad, hasta qué punto pueden o no hacer publicidad de mis datos personales y qué son datos personales. Para se dice, bueno, es que tenemos que publicitar el salario que ganan las personas de las instituciones públicas. Bueno, sí, es ejercicio del presupuesto, pero que eso no forma también parte de los datos personales, genera mucha controversia. Le comparto un detalle. En una ocasión, en una conferencia, yo puse una grabadora así tal cual ustedes estaban, y estaba un colega español, y lo que me dijo es que en España eso hubiera sido motivo de sanción penal, de una pena administrativa, porque yo tenía que pedirle permiso a la persona para poder saber si me autorizaba poder grabar su conferencia, algo que para nosotros en México es práctica corriente. Sin embargo, eso nos dice hasta dónde hoy día el tema de la difusión de cierto tipo de eventos tenemos que ser cautos y en su momento solicitar a la persona si nos autoriza a grabarle, sobre todo cuando son conferencias públicas, porque efectivamente el derecho de autor era lo que él, este colega que estaba en el campo de las tecnologías, ni siquiera en el derecho, decía, bueno, en España tú no puedes hacer eso porque yo te puedo demandar. Entonces, en el tono de lo que usted señala, me parece que hay que tener precauciones al respecto. Gracias. Y obviamente no solo por el riesgo o el temor de que alguien nos vaya a demandar, sino también por lo que les comentaba, sobre todo jóvenes. Cuidado en lo que ponen ahí. Otra leyenda urbana que dice una chica que ponía en el Facebook
estoy aquí sola en mi casa, no hay nadie que me acompañe. Ahora estoy preparando una sopa de cebolla. Ahora estoy aquí sentada, sigo sola, estoy muy triste. Hasta que llegó alguien a acompañarla y la mató. Estoy sola. Entonces, claro que alguien le contestaba, no estés sola, aquí podemos platicar, pero finalmente eso puede pasar. Claro, también puede pasar aunque no lo ponga en el Facebook, pero fue un elemento que se analizó en ese hecho. Eso es. Buenas tardes, una disculpa, pero la docencia a veces lo ocupa uno. Y bueno, y en primer lugar, muchas gracias, doctora. Es gracias a usted, maestro. Escucharla. Estoy de acuerdo con usted que el derecho junto con la medicina son de las profesiones antiquísimas, ¿no? Yo creo que no podemos imaginar la historia de la civilización sin el derecho y la medicina, de alguna manera la medicina. Pero en realidad mi pregunta va en el sentido de que, habiéndose incorporado muy recientemente toda esta ideas relacionadas con una aproximación científica que no sé en el derecho qué es lo que implica, ¿qué tanto eso, aprovechando la experiencia que usted tiene del antes y el ahora, ha estado de alguna manera impactando la formación, las actitudes, las disposiciones de los abogados de ahora, los más recientes, comparados con los que se formaron allá por los 60, por así decirlo, ¿no? ¿Qué tanto está representando o no una diferencia para un estudiante estudiar derecho hoy en un plan de estudios donde hay investigación, metodología de la investigación jurídica y estas otras nuevas aproximaciones, comparadas con los estudiantes que no llevaron estas materias o estos contenidos, etcétera? La metodología de la investigación jurídica se incorpora relativamente reciente a los programas educativos de derecho, pero los estudiantes no hacen investigación. Y no hacen investigación porque lo ideal sería obviamente que hicieran investigación en cada una de las unidades de aprendizaje. Pero bueno, los profesores mismos me dirán si tienen unos 60 alumnos, si es posible que hagan investigación. Lo que se ha incorporado un poco y solo un poco más es el aspecto práctico, a través primero de la distribución de los créditos de las unidades de aprendizaje. Ya no todas son teóricas, sino son 4 horas teóricas y una práctica, o 2 y 3, y hay finalmente los seminarios y obviamente las prácticas profesionales, etc. Pero el derecho se sigue estudiando con la ley en la mano, no hay otra forma, por lo menos no en la estructura jurídica que nosotros tenemos. Un poco se busca tomar el modelo de aprendizaje del derecho de nuestros vecinos del norte, donde ellos estudian de una manera más, una especie modular, ¿no? Una situación problemática, bueno, analícela desde distintos ángulos del derecho, pero se sigue estudiando con la ley. Y yo a mis alumnos que no tienen la ley en la clase les pido que se retiren, porque tenemos que leerla. Hay complemento, por supuesto, lo que dicen los autores, es decir, la doctrina, lo que dicen los criterios jurisprudenciales, lo que dice alguna experiencia personal, pero si no tenemos la ley, no es posible. No en los primeros semestres, tal vez ya cuando están en los últimos semestres, entonces sí podrán hacer algunas actividades prácticas, pero además difícilmente podrán acudir ante los órganos jurisdiccionales, porque ya prácticamente en todas las disciplinas, recientemente, como les decía, se modificó la ley del trabajo, donde antes cualquiera podía representar a un trabajador en juicio o en materia penal. Con el nuevo sistema de justicia penal, no se diga ahora con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Termino de decirle lo que me preguntó y otra cosa. Tener el micrófono en la mano es peligroso.
pero ya solamente se puede acudir ante el órgano jurisdiccional si tiene título y cédula. Entonces, pues sí, podrá acompañar al abogado, pero estar allí parado en absoluto silencio y no podrá decir nada. Y sobre lo que decíamos hace un momento de la dificultad de las normas jurídicas, en este momento tenemos en Baja California 2 códigos de procedimientos penales, el que coloquialmente llamamos el del viejo sistema y el del nuevo sistema. Y a partir del próximo año en Mexicali, bueno, eso solo es en Mexicali, en el resto del estado solo tenemos el viejo sistema porque no se ha instrumentado el nuevo. ¿Por qué? Porque no hay dinero, es la verdad. Pero a partir del próximo año en Mexicali vamos a tener 3. El código del sistema viejo, el código del sistema nuevo y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se van a aplicar en función del momento en el que se haya cometido el delito. Entonces, 3 códigos. Para una misma conducta que es la comisión de un delito. Obviamente cada delito tiene su contexto y su momento, pero serán 3 códigos simultáneamente. Y pasarán varios años hasta que quede solamente el último, si no es que el legislador expide otro. Él es el que crea el derecho. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Comentaba sobre la investigación. Por ejemplo, en el aspecto de los estudiantes de sociología, como es mi caso, hemos visto que se relaciona de alguna manera con el derecho. Entonces, aquí la cuestión es de que, también comentaba, que los estudiantes no hacemos investigación, y es real, o sea, y a veces uno pide hacer investigación porque quiere adentrarse, ¿no?, en el campo, pero es complicado porque no tenemos conciencia o no tenemos el conocimiento de incluso por qué vías llegar a la investigación. O sea, uno piensa que solamente sale y pregunta y ya, y no es así. Entonces, desde el aspecto jurídico, ¿qué se puede hacer? O sea, y además al mismo tiempo, ¿cómo se puede fomentar la investigación en el estudiante? La única manera de fomentarlo es que lo hagan. Pero si se imparte la materia de la metodología de la investigación jurídica en 4º semestre, creo que ahorita lo están impartiendo en 2º semestre en Derecho, pero eso sería lo de menos. Primero se necesitaría que todos los profesores, o una buena mayoría, al momento de estar impartiendo sus unidades de aprendizaje, realizaran al menos alguna actividad de investigación entre los alumnos. La limitante puede ser principalmente de hecho. Para hacer una investigación necesitamos que diseñen un protocolo de investigación. No pueden hacer investigación por parcialidades. Decía que esos chicos que me ayudan en el programa de identidad docente, bueno, yo tengo el protocolo, yo tengo la visión completa de lo que se está investigando, pero bueno, ellos me ayudan en alguna parte nada más, investigación documental, que es la más importante, o a veces hacen una parte de investigación de campo o captura de información, pero es parcial. Pero ellos saben que solamente me están ayudando en eso, pero parte de su formación tendrían que estar haciendo permanentemente investigación. Desafortunadamente, cuando un maestro deja a sus alumnos, no sé si se repita en otras unidades académicas, investigan sobre un tema determinado y de repente traen un trabajo de este tamaño y lo único que hicieron fue copiar y pegar. Entonces eso no tiene sentido. A veces uno deja una tarea, una cuartilla y a mano. Pero ¿cómo que a mano? A mano. Al menos así tengo la certeza de que usted lo escribió, no lo copió. Entonces es un poco complicado. Donde más se fomenta, obviamente, es en el posgrado, donde los grupos son mucho más pequeños, donde sí hay una línea de 2 o 3 o 4 semestres de metodología de la investigación, donde en el primer semestre empiezan con el protocolo, en el siguiente semestre recopilación de material, en el siguiente trabajo de campo, en el siguiente análisis, en fin, hay una línea continua por 3 o 4 unidades de aprendizaje, pero con una sola en licenciatura es complicado. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Un comentario, una pregunta. Le agradecemos a la doctora Aurora Cárex su presencia.
Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme, por acompañarnos. Muchas gracias.